Seguro que tú también tienes cerca en tu entorno o en tu familia una persona con la que cada vez que surge un tema de debate discutes, saltan chispas, os enfadáis, os calentáis y acabáis diciendo cosas que realmente no queréis decir. En este vídeo voy a compartir contigo mi experiencia al respecto para que cada vez que surja ese tipo de situación sepas manejarla con calma y sepas sacar el máximo beneficio tanto para una parte como para la otra. Y voy a compartirte una serie de recomendaciones prácticas para que a partir de ahora las pongas en práctica, aprendas a gestionar mejor tus emociones, aprendas a entender las emociones de la persona que tienes delante y sobre todo los fundamentos psicológicos detrás de las discusiones. Lo primero que debemos entender es por qué surgen este tipo de discusiones, este tipo de enfrentamientos entre dos personas. Y yo me remitiría a explicar los fundamentos psicológicos de la conducta y más concretamente pues empezaría hablando acerca del ego. Porque hay una ley en psicología que se llama la ley del espejo que nos habla de que nosotros realmente no nos comunicamos o no nos relacionamos con otras personas como tal, sino que nos relacionamos con nosotros mismos a través de otras personas. Y que cada una de las cosas que nosotros vemos en las personas son simplemente proyecciones de nuestra propia personalidad y de los conflictos que tenemos con nosotros mismos. Y esto hay que dar una vuelta de tuerca para entenderlo porque es algo realmente complicado para una persona que no ha oído nunca hablar acerca de estos temas psicológicos. Vamos a simplemente poner un ejemplo. Ponte que en tu infancia, por ejemplo, te llamaron gordo, o te llamaron friki, o te llamaron gafotas, o lo que tú quieras. ¿Qué ocurre? Que en realidad esos insultos, esos juicios que tú recibiste por parte de otras personas, por la ley del espejo, esto nos dice que simplemente eran proyecciones de las personas que te insultaban. Es decir, una persona no te llama gordo por lo que tú eres realmente. Una persona te llama gordo porque realmente tiene un conflicto consigo mismo en cuanto a su aspecto físico, quizá, ¿no? Es decir, una persona que no tenga un problema al respecto, sobre todo, pues en este caso, una persona que no esté gorda o que no haya tenido un conflicto en su pasado con su aspecto físico, nunca te va a insultar. Pues bien, muchas veces ocurre que esa persona con la que tú discutes es simplemente tu espejo y tú actúas como espejo suyo. Es decir, ella ve en ti sus propios conflictos y tú ves en ella tus propios conflictos. Si por ejemplo a ti te molesta que una persona hable demasiado, es porque probablemente tú tengas un conflicto interno que no has sanado todavía respecto a la sociabilidad. Si por ejemplo te molesta mucho que una persona sea rebelde o no siga las reglas, es porque tú todavía no has sanado esa parte de ti y de alguna forma te sientes todavía reprimido. Y esa persona simplemente espejea aquel conflicto que tú tienes contigo mismo. Es por eso que, tal y como hablábamos al principio del ego, ¿qué es esto del ego? El ego es simplemente una falsa identificación del yo, que para explicarlo en términos prácticos es como un avatar que tú tienes o una persona, una personalidad que tú has creado, ¿no? En función de tus experiencias, de tus creencias pasadas, en función de lo que has oído, lo que has escuchado desde pequeño, pues tú has conformado una figura que crees que eres tú. Entonces, es muy probable que tú, aunque sea inconscientemente, porque el ego es una figura, metafóricamente hablando, es una figura, un constructo psicológico, pues probablemente tú ahora mismo has construido ese ego en función de todo lo que has vivido. Por ejemplo, probablemente te identifiques con el dinero que tienes en tu cuenta corriente, probablemente te identifiques con el tipo de amistades que tienes, probablemente te identifiques con tu titulación universitaria. Hay muchas personas que dicen, yo soy juez. Bueno, tú has realizado unos estudios que determinan que pues eres apto para ejercer la profesión de juez, pero tú no eres juez. Realmente tú eres tú, con todo lo que a ti te conforma en lo que es otros muchísimos aspectos, pero tú no eres realmente eso. Una falsa identificación con lo que tú crees que eres. Pues bien, esta ley del espejo nos ayuda a entender esos conflictos que surgen entre personas. ¿Por qué? Pues porque el ego se siente ofendido, el ego se siente dañado, el ego se siente que va a morir, ¿no? Y ahí hay una cosa interesante, y es que una persona que constantemente está defendiendo sus argumentos, realmente hay un miedo a la muerte detrás. Fíjate, esto es súper poderoso y esto lo habla Eckhart Tolle en el libro El poder de la hora, un libro que te recomiendo enormemente. Básicamente nos viene a decir que cuando una persona busca constantemente tener razón, lo que realmente teme es que sus argumentos con los que él se identifica y con los que su ego se identifica, pues no sean válidos y por lo tanto su ego muera. Entonces, una persona que defiende constantemente unos argumentos sin escuchar y los defiende de forma ciega, lo único que teme es que su ego muera. ¿Por qué? Porque su ego son sus argumentos. Y muchas personas se identifican inconscientemente con lo que su mente quiere pensar. Y es que muchos de estos pensamientos son automáticos. Yo sé que este vídeo contiene muchísima información, pero bueno, es importante simplemente que escuches, que abras la mente
y que entiendas que las cosas pueden no ser como has creído hasta ahora. Yo sé que es muy complejo entender esto del yo ilusorio, esto de la figura del ego, esto del subconsciente, pero bueno, quédate con la idea simplemente de que esa otra persona actúa como un espejo de ti. Lo que te molesta de otra persona es algo que no has sanado ni curado en ti, ¿no? En tu parte emocional o mental. Y viceversa, lo que a esa persona le molesta de ti es algo que esa persona no ha sanado. Y bien, ¿qué hacer ante una situación de conflicto, una situación en la que empiezan a saltar chispas? A ver, la primera recomendación es que mantengas la calma. El primer aspecto importante es que desarrolles poco a poco esa autorregulación, que empieces a identificar las emociones que aparecen en esos momentos y que tú mismo entiendas cómo regularlas. Un ejercicio que puede servir muchísimo en este caso es la respiración. En el momento en el que identifiques que está subiendo la temperatura demasiado, simplemente desarrolla poco a poco esa autorregulación. Entiende que tu estado emocional no eres tú. Entiende que tu enfado no eres tú. Tu ira no eres tú. Simplemente autorregúlate. Baja un poco, digamos, esa excitación emocional a través de la respiración. Esto te va a servir un montón. Y esto nos sirve para pasar al segundo punto importante, que es escucha con todo tu cuerpo. Es decir, trata de escuchar y comprender a la otra persona no únicamente con tus oídos, ni con la vista, sino que escucha con todo tu cuerpo. Escucha qué es lo que está ocurriendo en tu cuerpo y de esa forma vas a entender mucho mejor, pues, qué está ocurriendo en este proceso de comunicación. No únicamente escuches con los oídos o con la vista, escucha también con tu propio cuerpo. Esto te va a ayudar un montón a desarrollar un proceso comunicativo mucho más efectivo. El tercer punto tiene que ver con cómo te vas a comunicar tú. Es importante, obviamente, y esto no hace falta que lo diga, que lo hagas de forma respetuosa y que lo hagas de una forma en que no trates de dañar a la otra persona. Yo sé que en estos momentos es muy sencillo dejarse llevar por lo que es esa excitación emocional y tratar de dañar, tratar de tocar la herida, tratar de hurgar en la herida y hacer daño a la otra persona. Es normal, porque al final tú te sientes ofendido, tu ego se siente atacado y la forma de contraatacar es herir el ego de la otra persona. Entonces, esto es algo que yo te recomendaría que evitaras en la medida de lo posible, que te comuniques de una forma clara y respetuosa. El cuarto punto sería simplemente trata de buscar puntos en común, porque en todas las discusiones, y esto es un principio de programación neurolingüística, siempre hay puntos en común de los que se puede partir. En todas las discusiones, en todo intercambio de información puede haber puntos en común. Entonces trata de identificar esos puntos en común para poder desarrollar una comunicación mucho más eficiente. El quinto paso sería doblegar el ego, y esto es algo difícil de entender, pero tú ten en cuenta que en este tipo de discusiones, en este tipo de confrontamientos sociales, digamos que tú estás luchando contra tu ego. Es decir, o bien ganas tú y el amor la batalla, o bien la gana tu ego. Y con esto me refiero a que si tú consigues, por ejemplo, ese orgullo, que el ego quiera dañar a la otra persona, si consigues reprimir los deseos de tu propio ego, has ganado la batalla. Ahora, si cedes a sus impulsos, el ego ha ganado la batalla. Entonces, trata de doblegar al ego. Trata de no ceder ante los impulsos de lo que quiere el ego. El sexto punto ya tiene que ver con ese momento en el que sube tanto la temperatura que es inevitable que pueda ocurrir algo que no queremos, como por ejemplo que se digan cosas de las que después nos arrepintamos o se llegue a las manos, cosa que obviamente esto no se debe hacer en ningún caso. Pero bueno, llegado el caso de que la temperatura está demasiado alta, lo mejor es dejar esa conversación para más tarde. Simplemente, normalmente las mujeres tienden a querer solucionar todo, a hablar todo, y los hombres al revés. Normalmente los hombres tienden a retraerse, a mostrarse más introvertidos en una discusión. Entonces, es importante entender ambas partes, y esto probablemente haya alguien que no esté de acuerdo. Simplemente le invito a que estudie un poco los fundamentos psicológicos y sobre todo cómo funciona la energía masculina y la energía femenina. Porque de esa forma pues se va a entender mucho mejor cómo es el comportamiento de un hombre y de una mujer en una discusión, que no es el mismo. Una mujer, como digo, normalmente quiere hablar todo, quiere que todo quede claro, mientras que un hombre pues casi prefiere pasar, ir a lo suyo y obviar esa discusión en muchos casos, ¿no? Y bien, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Con qué te quedas de este vídeo que puedas empezar a aplicar desde ya? Recuerda que de nada sirve la información si no hay una práctica detrás, así que cualquier cosa que te haya servido este vídeo, por favor, llévatela a tu terreno, aplícala y que te sirva. Y si conoces a alguna persona que está en ese bucle
de discusiones constantes, envíale este vídeo porque estoy seguro de que le puede ayudar muchísimo. Espero que te haya gustado, suscríbete al canal para estar al tanto de todo lo que estamos subiendo, que son un montón de contenido de alto valor que estoy seguro de que te puede ayudar muchísimo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, te mando un fortísimo abrazo y nos vemos en la arena. Chao, chao.